Gracias te damos, Señor, por esta noche, por la oportunidad de venir ante ti nuevamente en oración. Te pedimos que nos ayudes a presentar este tema y a entender el trabajo que nosotros como seres humanos somos llamados a ejercer como hijos tuyos, especialmente como discípulos de Cristo Jesús. Es en su nombre que lo pedimos. Amén. Así que vamos directamente al tema. Como sabemos o como ustedes saben, es algo que hemos estado hablando ya en los últimos dos transmisiones que tuvimos. Nuestro ministerio, nuestro canal Advent Media, provee ayuda a los necesitados a través de todo lo que recibimos. Así que les pedimos que compartan nuestro material, que puedan conectarse con nosotros y que puedan apoyarnos en ese sentido. También nuestro canal, especialmente en YouTube, porque yo sé que en Facebook se está viendo, pero en YouTube, en la parte de abajo, hay una sección donde dice Store en inglés o tienda, donde nosotros también tenemos artículos, tenemos mugs, tenemos camisetas, no tengo una puesta ahora, pero todas con el nombre Advent Media, con el propósito de nuevamente ayudar a los necesitados. Entonces vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a hablar sobre uno de los primeros discípulos de Jesús. No vamos a hacerlo en forma cronológica, ya que en realidad el propósito no es hablar de cada uno, sino resaltar ciertas cosas que ocurrió con alguno que otro discípulo. Posiblemente los cubramos todos, pero hay algunos que predominaron, hay algunos que fueron más sobresalientes que otros. Así que esta noche vamos a hablar acerca de Simón, el cual Jesús le llamó Pedro o Cefas en la palabra griega. Entonces vamos a conocer cómo este discípulo fue impactado a través del llamado que Jesús le hizo. Aquí la Biblia podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 40, lo que nos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían ido a Juan. Entonces Andrés había ido a Juan. O sea, Andrés ya había conocido de Jesús a través de Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesús, dice. Este habló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías o el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y aquí viene la traducción que significa Pedro o piedra en la traducción de esta palabra griega. Entonces, esta persona, el hermano Andrés, conoce a Jesús, seguramente ya había ido al bautismo o los bautismos masivos que hacía Juan el Bautista, y es posible que él estuviese allí cuando Jesús se bautizó. Entonces, para entrar un poquito más profundo, vamos a ver lo que dice Juan, porque la historia de Juan es la que nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito más los desafíos de Pedro y los desafíos de los discípulos que antes no eran discípulos, obviamente. Vamos a ver la forma humana, lo que es la batalla que cada ser humano tiene con la vida para poder sobrevivir. Entonces, Lucas capítulo 5, versículo 3 en adelante nos dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces vemos a Jesús que está utilizando la barca de Pedro como una plataforma para poder hablarle a las personas desde un lugar más alto. Entonces nos sigue diciendo versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, o sea, vamos para adentro, hacia adentro del agua, para que entonces hagas lo que yo te voy a pedir. Entonces la Biblia dice: y echa vuestras redes, o tiren sus redes para pescar. Entonces Simón, siendo un pescador ávido, un pescador de muchos años, le dice a Cristo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, vemos la palabra de Simón. Toda la noche hemos estado trabajando. Este era el oficio que esta persona, al igual que los otros que estaban allí, hacían para poder sobrevivir. Trabajando la noche entera. Dice: pero no hemos pescado nada.
Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Muy importante lo que la Biblia dice aquí, porque la Biblia no hace una historia muy larga, sino que va directamente al punto. Maestro, hemos pescado o hemos estado tratando de pescar la noche entera y no pescamos nada, pero en tu palabra echaré la red. Qué maravillosas palabras de Pedro, quizás un poco incrédula, pero nos muestran a nosotros que cuando la situación no va como debe de ir, nosotros solamente tenemos que depender de una persona, y esta persona es Cristo Jesús. No me están saliendo las cosas como van, pero en tu nombre yo voy a actuar. En tu nombre, Cristo Jesús, porque Cristo lo dijo. Toda cosa que pidieseis al Padre en mi nombre, yo os las daré. Entonces, Pedro está ejercitando una fe aquí, quizás no de la forma que él quería, pero está ejercitando la fe. Más en tu palabra le echaré. Entonces, inmediatamente se da el milagro. Inmediatamente se da la palabra maravillosa de Cristo Jesús. Inmediatamente encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea que tenían más de lo que la barca quizás aguantaba. Bueno, sí, tenían más de lo que la barca aguantaba, porque más adelante vamos a ver cómo ellos tuvieron que llamar para que les ayudaran. Entonces dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces las dos barcas fueron llenadas a capacidad, no solamente con los hombres que estaban allí, sino con la cantidad de peces que pudieron atrapar. Qué interesante que decía antes de eso que las redes se rompían. Cuando Dios te va a bendecir, las redes de los seres humanos no van a aguantar. Las redes que nosotros como seres humanos podemos hacer o podemos tener para aguantar, por decir así, la bendición de Dios, no va a aguantar, porque la bendición de Dios es tan grande, es tan potente, es tan magnífica, que nosotros no sabemos, no comprendemos todavía cuán sea, como dice Pablo, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios por los seres humanos. La Biblia nos dice que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, que si un hijo nos pide un pan, le daremos una piedra, no. Si un hijo nos pide un pez, le daremos una serpiente, no. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos o a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará mejores cosas a nosotros. Entonces vemos qué maravillosa es la palabra de Dios, que dice que las dos barcas se hundían. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Aquí viene la conversión inmediata. Como le dije, la Biblia, lo que es la espiritualidad, no espera. Cuando Dios hace un llamado, el llamado tiene que ser respondido inmediatamente. Lo que pasa es que muchas veces, como seres humanos, no queremos responder. Queremos todavía estar ceñidos de aquellas cosas que nos atan. Si Pedro hubiese sido otra persona, hubiese dicho, no, ya yo estoy cansado. No voy para adentro, ya estoy harto. Pero ejerció la fe. Quizás no la fe como nosotros que conocemos a Dios haríamos, porque sabemos que Él va a actuar, pero sí ejerció la fe. Entonces nosotros quizás hubiésemos dado por vencido, pero aquí viene la conversión de Pedro, lo que debe de ocurrir en la vida de cada ser humano. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cuando Dios te hace una llamada, no queda nada más y nada menos que caer de rodillas delante de Dios y decirle, aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué necesitas? Porque Dios puede hacer que los ángeles den este mensaje. Dios puede hacer, como dice también la Biblia, que las piedras hablen. Pero Él quiere que nosotros hagamos ese trabajo. Entonces, aquí estoy. Cayó de rodillas y dice, apártate de mí, Señor. Pedro reconoció que aunque Cristo estaba allí y aunque él estaba cerca de Cristo, reconoció que su pecaminosidad lo podría separar de Cristo. Pero ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, angustia, persecución, espada, peligro, desnudez.
Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces Pedro cae de rodillas. Y si tú estás en una situación similar a la de Pedro, la cual todos hemos estado alguna vez en la vida, cae de rodillas. Dile a Dios tu pecado. Menciónale tu pecado por nombre. Dile exactamente qué es lo que está ocurriendo contigo. Díselo. Él no va a tener problema en salvarte de tu pecado. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Él conoce ya por lo que tú estás pasando. Él conoce tu dificultad. Entonces, cayó de rodillas. Dice, apártate de mí que soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, versículo 9, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. En otras palabras, Pedro se da cuenta que aquí estaba alguien que tiene el control de la naturaleza. Cristo Jesús, el creador de todo el universo, el creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos habita. Aquí estaba el dador de la vida. Entonces Pedro se da cuenta de qué persona o qué ser estaba delante de él y tiene miedo. Tiene miedo porque eso ocurre con nosotros. Cuando vemos la magnitud del amor de Dios, cuando vemos la magnitud del poder de Dios, no nos queda más que tener temor porque somos pecadores. Desde que nacimos estamos pecando. Por eso dijo David que en pecado fue concebido. No quiere decir necesariamente que sus padres cometieron adulterio o algo así, pero quiere decir que su naturaleza, desde que fue concebido, es pecaminosa. Entonces, el temor se apoderó de todos los que estaban también con él. Dice versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, nos dice la Biblia, que eran compañeros de Simón, también de ellos se apoderó el temor. Versículo 11 nos dice, seguimos el 10. Dice que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la siguieron. Y aquí está la parte importante. Dios te va a hacer un llamado. No lo dudes. Dios te va a hacer un llamado. Créalo o no. Te va a hacer un llamado. Ya sea a través de un video como este, ya sea a través de un mensaje por WhatsApp, ya sea a través de una conversación con un amigo, ya sea a través de una lectura de un libro, ya sea a través de la Biblia. Dios te va a hacer un llamado. ¿Y qué vas a hacer cuando escuches ese llamado? ¿Vas a reaccionar como lo hizo Pedro? ¿O te vas a ir? Porque Cristo tiene algo muy bueno para darte. Y Cristo te quiere dar más de lo que tú pudieses haber hecho por ti solo. Cristo quiere darte la opción de tú llegar a ser una persona que viva para Él, que pueda alcanzar a los demás. Cristo le dice a Pedro, vas a ser pescador de hombres. Y quizás tú no tengas interés de hablar con las personas, como muchos de nosotros no tenemos ese tipo de personalidad, de querer hablar con los demás, no nos sale tan fácil. Pero tú puedes hacer un trabajo para Dios, ya sea en otras cosas. Lo importante es que vas a cooperar para ser pescador de hombres. No sé si tú sabías, pero cuando los pescadores de hombres, son personas que necesitan a alguien que construyan el barco. Tú puedes ser una de esas personas que construyan el barco para que esos pescadores puedan hacer el trabajo. O sea, que indirectamente tú estás trabajando. Los pescadores necesitan personas que también ellos mismos hacen las redes y las remiendan, pero puede ser que haya otra persona que estén haciendo ese trabajo, que la estén limpiando. Entonces tú puedes hacer un trabajo para Dios en cualquier parte que estés, en cualquier lugar donde estés, en cualquier país, de cualquier forma que Dios te llame, no necesariamente como predicador, pero puedes hacerlo como un ayudante. Entonces, vemos cómo la vida de Pedro cambió. Inmediatamente dejaron sus redes y dice, y le siguieron. Quizás tú estés cansado o estés cansada
por la situación, una situación donde tienes enfermedad o tu familiar tiene enfermedad, Dios está escuchando tu plegaria, tu oración. Quizás no sepas orar, Dios está escuchando tu plegaria, está escuchando tu oración, está escuchando tu súplica. De la forma que tú no lo esperas, Él lo está escuchando. Lo único que Él necesita es que tú también reacciones y que te des cuenta que tienes un trabajo que hacer para Él. No quiere decir que estás pagando por el favor de Dios. No, nunca. Pero si tú le amas a Dios, debes de corresponder. Porque el amor es así. El amor debe de corresponder. En tu palabra echaré la red. Así que en la palabra de Cristo Jesús, echa la red. En la palabra de Cristo Jesús, haz lo que tienes que hacer. En la palabra de Cristo Jesús, confía y ve a trabajar por aquellos que lo necesitan. En la palabra de Cristo Jesús, arrodíllate y ora y pídele al Padre por un milagro en tu vida o cualquier situación que estés. En la palabra de Cristo Jesús puedes hacer muchas cosas. Solamente en su nombre podemos lograr lo que necesitamos. Y lo que todo ser humano necesita no es un buen carro o una buena casa. Lo que el ser humano necesita es una relación estrecha con Dios. La Biblia nos dice que Él cuida de las aves y también cuida de nosotros. Él sabe cada pelo de nuestras cabezas. Las aves no tienen que preocuparse por qué comer y Él las alimenta. Nosotros somos de gran valor ante Dios, de mucho más valor que las aves. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes que soltar tu red? Puede ser que sea un mal hábito, puede ser que sea una profesión deshonrosa. Tienes que soltar tu red. Tienes que dejarla atrás, porque esa red no te va a ayudar a captar a las personas que Cristo Jesús quiere que tú captes. Si todos hiciéramos nuestro trabajo y todos pudiésemos alcanzar a una persona, Cristo ya hubiese venido. Tú posiblemente tengas más de un amigo o más de un conocido. Imagínate el trabajo que se haría si cada uno de nosotros, y cuando yo digo tú, no lo estoy diciendo al cristiano, al que va a la iglesia regularmente, estoy hablando contigo que no has aceptado el llamado también. Imagínate si tú aceptases el llamado de Dios. Ya Cristo hubiese venido, hubiésemos estado disfrutando los 1000 años en el cielo, porque yo sé que voy para allá. Y tú te estás preparando. Yo espero que sí, estamos orando para que te prepares. Estuviésemos ya 1000 años en el cielo. O no 1000 años, sino que estuviéramos disfrutando los 1000 años en el cielo. Para luego regresar a una tierra restaurada, creada nuevamente, como fue intencionado al principio, el Edén de Dios, el paraíso donde nosotros podemos morar. Como dice Isaías, vamos a tener casas, vamos a construir, vamos a tener huertos. Eso es un lugar maravilloso. Pero Cristo está esperando que tú des tu paso. Porque la Biblia nos dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y quizás tú me puedas decir, yo no le hago nada malo a nadie. Yo soy una buena persona. Pero vi en tu corazón y darte cuenta que si tú estuvieses al lado de Cristo Jesús, quizás no dijeras esas palabras. Quizás no pudieses decir esas cosas. Cuando Cristo empezó a escribir en tierra, cuando María Magdalena se la llevaron desnuda, que aparentemente la agarraron en el acto de inmoralidad sexual, Cristo no la condenó. Cristo no te condena. Cristo condena a aquellos que dicen, yo no hago nada malo. ¿Por qué? Porque realmente sí hacemos cosas malas. Pero Cristo no te condena en una forma directa, sino que lo escribe en tierra para que tú te des cuenta de tus pecados y que hagas dos cosas, como Pedro. O te vas, no le haces caso a Cristo, o te quedas y aceptas la salvación que Él te está dando. Cristo quiere que seas discípulos de Él. Él quiere que tú seas
su seguidor, quiere enseñarte maravillas, quiere enseñarte grandes cosas. Él quiere hacer un gran trabajo por medio tuyo. Así que suelta tus redes. Olvídate de vagar, de caminar, de seguir en lo mismo en este mundo. Porque este mundo no te va a dar nada. La Biblia nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero Cristo te garantiza que debes de confiar porque Él ha vencido el mundo. Así que vamos a terminar solamente con estas palabras. ¿Qué estás esperando? Vamos a orar por ti en este momento. No sabemos tu nombre, quizás lo pusiste en el chat. No tengo la opción de ver, pero sí lo vamos a ver más adelante. Porque tenemos muchas cosas aquí ocurriendo. Pero vamos a ver tu petición, ya sea por Facebook o por YouTube. Y vamos a orar por ti. Las peticiones de la semana pasada por Sasha y por Walkira y familia. No solamente oramos en nuestro hogar, no solamente oramos en este ministerio, sino que también en la iglesia estamos orando por ti. Para que puedas acercarte a Dios, para que puedas llegar a comprender el amor de Cristo Jesús. Entonces, quizás no oremos por ti por nombre ahora, pero sí te vamos a tener en mente. Dios conoce tu corazón. Como dijimos anteriormente, si no puedes o si no quieres poner tu petición en el chat, puedes mandar un correo electrónico adventmedia, así mismo como está escrito acá, @gmail.com. AD7ENTMEDIA @gmail.com. Así que vamos a tener una oración y las vamos a dejar con una canción para que disfruten. Y si tienes chance, entra a esta tienda. Si tienes chance, acuérdate de enviar nuestro video, compartirlos con los demás. Y si quieres, también te pedimos que te suscribas. Así que vamos a orar para concluir en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, porque en esta hora pudimos presentar este tema sencillo. Son temas realmente sencillos que apelan a nuestro corazón. Cristo Jesús, tú no haces nada complicado. Dios no hace nada complicado. Todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra salvación. Muchos de nosotros no somos súper inteligentes, somos personas que tenemos un nivel de inteligencia mediano por querer decir algo, ¿no? Pero aún así tu palabra nos alcanza, porque está escrita para nosotros, para las personas sencillas. Como dice la Biblia, que Él no llamó a los aprendidos o a los conocidos o a los que sabían o a los estudiosos del mundo. Él llamó a los más bajos. Y luego vamos a ver cómo estos discípulos, siendo de los más bajos, llegaron a ser hombres que verdaderamente glorificaron el nombre de Dios. Así que todos nuestros amigos que están conectados y los que se van a conectar, te pedimos por ellos, para que tú los puedas ayudar a acercarse a ti, a aceptar el llamado, a soltar sus redes, a seguirte a ti y ser pescadores de hombres. No conocemos los nombres de muchos, pero sabemos que tú lo conoces, nuestro Padre Celestial. Así que te pedimos bendición especial por ellos, en el nombre de Jesús, el cual dice que si pedimos todo en su nombre, Él nos lo dará. En su nombre te pedimos. Amén.